descubrir que este principio que estableció el Señor Jesús cuando dijo estas palabras en el libro de Mateo capítulo 18, especialmente el verso 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El asunto es que cuando el Señor dice esto al final, es para entonces darle la fuerza a lo que dijo antes, que es: si yo estoy donde hay 2 o 3 en mi nombre, entonces lo que esos 2 o 3 pidan, papá se lo va a dar. Cualquier cosa que pidan, papá se la va a dar. Y lo que ellos aten en la tierra va a ser atado en los cielos. Y lo que desaten en la tierra va a ser desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque están en mi nombre. Y donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy. Eso es todo, hermano. Y me dio un ánimo tremendo, porque nosotros sabemos cómo la iglesia, y estoy hablando ahora de la iglesia en general, está padeciendo junto con la pandemia, hermano, el hecho de tanto distanciamiento, tanta ausencia y tanta cosa justificada, hermano. Estoy hablando justificada. Las que son injustificadas, eso ni lo vamos a tocar hoy, porque hay una bendición maravillosa, hermano, hasta para aquel que injustificadamente no llega a la casa del Señor, y lo vamos a ver, hermano. Y para mí es una bendición grande pensar de esa manera, que nosotros estamos aquí para juzgar, hermano, lo que los hermanos están haciendo. Nosotros estamos aquí para salir en favor de todos, hermano. Yo quiero ser de esos 2. Si lo que hacen falta son 2, hermano, en el nombre de Jesús, hermano, para que estas cosas pasen, pues yo quiero estar en ser uno de ellos, hermano. Si hay otro más aquí, hermano, ya hay 2, entonces ya se cumplió la palabra del Señor. Él está aquí, hermanos, ahora en medio de... ¿Hay alguien aquí en el nombre de Jesús hoy, hermano? No, pues, hermano, el Señor está aquí. Ahora mismo Jesucristo está aquí. Y usted sabe que de Él sale sanidad, de Él sale salvación, de Él sale libertad, de Él sale bendición, de Él sale misericordia, de Él sale amor. Oiga, y cuando lo alcanza usted, alcanza lo suyo donde quiera que estén. Porque así es el poder de Dios, hermano. Así es el amor de Dios. Así es la misericordia de Dios. Y esa es la justicia de Dios. Que no es como nosotros los hombres, hermano, que juzgamos, condenamos y maldecimos. Dios lo que hace es bendecir, hermano, y bendecir y bendecir. Porque ya usted sabe, nosotros escuchamos ya el testimonio hace un ratito, hermano. Lo de Dios es salvar. Lo de Dios, eso no quiere decir que todo el mundo se va a salvar, hermano. Se va a salvar el que se quiera salvar. Ahora escuche bien, hermano, porque este principio que el Señor estableció no es único de la era cristiana. Dios ha trabajado así con su pueblo desde siempre. Y lo vamos a ver ahora, hermano, porque esto es básicamente continuación de todo lo que hemos estado hablando estos días. Que lo que nos hace falta a nosotros, hermano. ¿Alguien me puede decir qué es lo que nos hace falta? Fe en santidad. Eso lo vimos un día. Que para obtenerlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1 Pedro capítulo 5. Humillaos pues. Ahora sí, ya se acordaron, ¿verdad, hermano? Que lo que hay que hacer es humillarse. Y aparte de humillarse, hermano, o humillándose uno bajo la poderosa mano de Dios, entonces reconocer que nuestro enemigo, el diablo, ha salido en contra de nosotros con furia, pero que entonces podemos, que hermano, resistirlo. Y vimos que resistirlo es hacerle frente, pero solamente se puede hacer firme en la fe. Y usted sabe que la Escritura dice: sabiendo que vuestros mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso fue algo que no toqué el otro día. Déjeme tocarlo brevemente y entramos en 1 Samuel capítulo 14. Cuando la Escritura dice que resistamos al diablo firmes en la fe, después trae este comentario, hermano, que es raro. Es raro. Porque dice: sabiendo que lo que tú estás pasando, lo están pasando también tus hermanos en el mundo entero. Y entonces, ¿de qué me sirve a mí eso? Porque eso es lo que me pone a mí a pensar: pobrecito, mira, Señor, entonces la cosa es más seria de lo que yo pensaba. ¿Sabe lo que quiere decir ese comentario, hermano? Dice: resístelo
firme en la fe, porque en el mundo entero hay hermanos como tú que están teniendo la misma batalla y están obteniendo la victoria porque se están parando firmes en la fe en contra de nuestro enemigo el diablo. Y si ellos lo pueden hacer, tú lo puedes hacer también. Esa es la esencia, hermano, de ese comentario que de momento cuando uno lo lee así por encimita parece que no dice nada. Y lo que está diciendo es eso. Si el resto de tus hermanos que están pasando por lo mismo están enfrentando al diablo y venciendo, tú también puedes vencer. Primera de Samuel, capítulo 14. Hermano, lo que vamos a ver es esto, es grande, es maravilloso, porque eso me quitó a mí como un peso de encima de los hombros. Porque aquí hay hermanos, los que me conocen bastante, saben que si nadie llega un día de servicio a la iglesia, nadie, yo me voy a parar aquí y le voy a predicar a la silla vacía. Los que me conocen saben eso, que yo voy a predicar como si la iglesia estuviera llena. Igual que si vienen 2 o 3 nada más, hermano, es igual. Pero eso no quiere decir que a uno no le afecta ver al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor fragmentada y sufriendo. Eso no quiere decir que a uno no le llega, hermano, ver la iglesia media vacía. Cuando uno se siente mejor, uno la ve media llena. Pero cuando uno está mal, el día que uno está mal, uno lo que la ve es media vacía. Y es la misma cantidad de gente. Eso no quiere decir que eso no le llega a uno, hermano. Pero para mí hay un consuelo tremendo. Porque lo que el Señor me está diciendo a mí y nos está diciendo esta noche a nosotros, hermano, que lo que hace falta es que 2 de nosotros nos paremos firmes creyéndole a Dios. Y Dios va a salvar al pueblo. Dios va a animar al pueblo. Dios va a unir al pueblo. Y Dios le va a dar la victoria a todo su pueblo. Lo que hacen falta son 2. ¿Está conmigo en el capítulo 14 ahí, hermano? En ese capítulo 14, vaya conmigo al verso 6. Oiga esto, hermano. Y ya mismo vamos a entender todo este asunto. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, coma. Oiga lo que dice después, hermano. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Usted está viendo eso, hermano? Para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos, hermano, es lo mismo. Para él no es difícil usar 2 o usar a 200 para salvar, hermano. Y el verso 7 dice: y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. ¡Wow! Qué cosa maravillosa, ¿verdad, hermano? Ahí hay 2 que de verdad estaban de acuerdo, hermano. Ahí hay 2 que de verdad tenían una misma forma de pensar y de sentir. Pero estos 2, y entonces tengo que darles trasfondo histórico para ver cómo llegamos aquí y de qué es que esto está hablando. ¿Quiénes son esos incircuncisos? A donde ellos van a subir, hermano, para que nosotros veamos lo que es a Jehová salvar, hermano, con pocos. Y cuando digo con pocos, estoy hablando con 2. Y con esos 2, hermanos, animar a un pueblo, unir a un pueblo y darle la victoria a todo un pueblo. Jonatán era el hijo del primer rey de Israel, el rey Saúl. Y el reinado en Israel comenzó con el papá de Jonatán. Antes del papá de Jonatán, antes de Saúl, Israel no había tenido nunca un rey.
Desde que Dios sacó a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob de Egipto. Desde que Dios los cruzó por el desierto, los atravesó por el Mar Rojo y los metió en la tierra de Canaán. Hasta ese día, hermano, hasta el día que Saúl fue ordenado rey, Israel nunca tuvo rey, porque Jehová era el rey de Israel. Ahora mire cómo llegamos a este punto, porque todo esto viene a raíz, hermano, de la condición del pueblo. Y para entender por qué estamos aquí, vaya conmigo a Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10. Y en Jueces capítulo 10, vaya conmigo al verso 6. Mire lo que dice aquí, hermano, verso 6 y verso 7. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Oiga, y si se da cuenta, dice ahí, volvieron. ¿Está dando cuenta, hermano? Quiere decir que ya habían hecho lo malo. De alguna manera Dios los había libertado. Y aquí dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y miren qué consiste su maldad. Y sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de ¿quién? De los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Cuál fue el resultado, hermano? Y se encendió la ira de Jehová, verso 7, contra Israel, y los entregó en mano de ¿quién? De los filisteos y en manos de los hijos de Amón, que precisamente era la gente a cuyos dioses Israel decidió servirle en lugar de Jehová. O sea, el pueblo escogió servirle a otros dioses. Y esos otros dioses, los pueblos de esos otros dioses, entonces lo que hicieron fue esclavizar al pueblo de Dios por haber dejado a Jehová. Y fíjese bien, hermano, que aquí dice que volvieron a hacer lo malo, porque estamos en el capítulo 10 del libro de los Jueces. Una vez la nación de Israel se formó y Dios la metió en la tierra de Canaán. Eso está todo en el libro de Josué. Josué como caudillo y todos aquellos que sobrevivieron, hermano, que sobrevivieron la salida de Egipto. Toda esa generación, hermano, se dedicó a tomar la tierra que Dios les entregó. La tierra de Canaán, la tierra del cananeo, del jebuseo, del jerceseo, de todos esos feos, hermano. Porque esa gente eran idólatras y hacían unas prácticas, hermanos, tan horrendas que Dios decidió sacarlos de esa tierra y entregarle la tierra por estatuto perpetuo a su pueblo escogido, la nación de Israel. El deber de Israel era entonces sacar de la tierra a todos aquellos que se habían contaminado, hermano, de formas que no podemos mencionar esta noche. Sacarlos de la tierra. Pero ocurrió que desde entonces, hermano, el pueblo de Dios desobedeció y no sacó todos a aquellos idólatras de la tierra. Y llegó un periodo, hermano, especialmente en el libro de los Jueces, donde dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni las obras que Jehová había hecho. Y usted sabe lo que pasó, hermano, que entonces la nación entera, las tribus de Israel, todas las 12 tribus, cada uno hacía como bien le parecía. Lo vamos a ver ahora al final del libro de los Jueces. Y se contaminaban con los dioses de aquella gente que debieron haber sacado de la tierra y no lo hicieron. Y por apartarse de Jehová venía el juicio sobre ellos. Pero Dios en su misericordia, cuando ellos se veían juzgados, cuando ellos se veían invadidos, atacados, esclavizados por los enemigos de Dios, se acordaban de Jehová, clamaban a él y Dios le enviaba jueces
que los librasen de mano de los enemigos. Esa gente se levantaban para juzgar. Cuando decimos juzgar, hermano, era para gobernar el pueblo. Cuando decimos jueces, eran como gobernadores, pero a la misma vez eran libertadores que Dios usaba. En eso estaba Gedeón, hermano, que conocemos la historia. Ahí estuvo también Sansón, el último de los jueces en el libro de los jueces, pero no el último juez. Dios levantaba gente que el mismo Dios usaba de forma sobrenatural. Dios los llamaba, Dios los encomendaba, Dios le daba la autoridad, Dios les daba el poder, Dios los dirigía. Y en muchas ocasiones el mismo Dios, sin intervención de ellos, derrotaba a Dios al enemigo, sin que el pueblo tuviera que disparar, hermano, ni una piedra con una honda. Pero volvía el pueblo a caer en esas cosas. Después de un tiempo, hermano, volvía el pueblo a abandonar a Dios e irse tras otros dioses, y seguía llegando el juicio. Por eso cuando llegamos entonces al final del libro, hermano, vaya conmigo al final, al capítulo 21 del libro de los jueces, capítulo 21. En el verso 25. Mire lo que dice ahí, hermano. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay una advertencia para nosotros, hermanos, el día de hoy. El enemigo sabemos que se ha levantado contra nosotros. Cuando digo nosotros es la iglesia, hermano. Y estoy hablando de la iglesia en general, no solamente de Berea. Y su intención, hermanos, es seducirnos para nosotros abandonar a Jehová. Si usted recuerda la historia de Balaam, Balaam fue un profeta de Dios. Nunca profetizó falsamente. Todo lo que profetizó fue lo que Dios le dijo y fuera para bendición del pueblo. Pero seducido por el dinero, como no podía maldecir al pueblo, entonces le dijo a los enemigos de Dios: mire, ustedes lo que tienen que hacer es háganlos pecar, métanle mujeres allá adentro, que ellos forniquen con ellas, y Dios se va a apartar de ellos. Y el consejo de Balaam hizo caer al pueblo de Dios. Oye bien, iglesia, porque el diablo ha salido contra nosotros con seducción. No es con palo, no es con piedra, no es con pistola, no es con violencia. Es con seducción. Y nos está seduciendo a nosotros para escuchar lo que no es. Y no hacer lo que Dios ha establecido. E inclusive puede que pase como pasó al final del libro de los jueces. No es la única vez que se menciona 4 veces que no había rey en Israel. 2 veces se menciona como se menciona en el último verso. En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Y eso es una tendencia que hay ahora entre nosotros, hermanos. Dentro de todo este caos, nosotros entonces decidir hacer las cosas que nosotros creemos más convenientes. Decidir hacer las cosas que nosotros creemos que son las más eficientes o las más efectivas o las que mejor trabajan. Y esa decisión, hermano, solamente está bien cuando va siguiendo lo que ya es el mandato de Dios. Porque Dios ha dado instrucciones, hermano, para todo, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces solamente yo hacer lo que me parece bien funciona cuando eso que yo decido hacer está amparado, respaldado y aprobado por la palabra de Dios. Si no, yo estoy como el pueblo de Dios en los jueces. Yo estoy haciendo lo que bien me parece, pero no necesariamente lo que a Dios bien le parece. Y esa es la seducción que hay ahora, porque uno no puede distinguir el ataque mentiroso
de lo que es la verdad de Dios aplicada a este tiempo. Y el asunto aquí, hermanos, es que parece, cuando uno lee ese verso, que en verdad hacía falta un rey. Pero no es así, hermano. Dice, en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero no es porque hiciera falta un rey para gobernar al pueblo. Es que el pueblo había abandonado a su rey. Y se lo voy a demostrar, hermano. El pueblo no necesitaba un hombre que le dijera, porque Dios siempre había estado presente. Sus profetas estaban ahí, sus sacerdotes estaban ahí, sus jueces estaban ahí, los milagros estaban ahí. Los ángeles venían y hablaban con la gente. Y Dios hacía prodigios entre el pueblo. No hacía falta rey. Era que ellos habían abandonado al rey Jehová de los ejércitos. Y se lo pruebo porque entonces el pueblo decide pedir rey. Y si ese hubiera sido lo que iba a resolver la necesidad del pueblo, entonces lo que dice en 1 de Samuel 8. Vaya conmigo al capítulo 8. Si es que el pueblo necesitaba un hombre que reinara sobre ellos, entonces Dios no hubiera hablado de esta manera. ¿Está conmigo ahí, hermano? Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Eso es pidiendo rey, hermano. Sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Está viendo, iglesia? En aquel tiempo no había rey en Israel. Pero es porque Dios era su rey. Y ellos habían decidido seguir la voz de cualquiera otro que no fuera el rey, el verdadero rey, el único rey, nuestro Señor. Y cuando por fin deciden y se lo dejan saber a Samuel, el último de los jueces de Israel, el profeta Samuel, hombre de Dios, usado por Dios de manera maravillosa. A Samuel le entró un dolor profundo, porque Samuel sabía que él intervenía a favor del pueblo, porque Dios estaba con él y Dios hablaba con él. Y el consejo de Dios siempre es bueno. Y ese es el consejo que nosotros necesitamos, hermano. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Alguien que nos gobierne. Alguien que reine sobre nosotros. Cuando nosotros tenemos el mismo rey, hermano. El mismo rey de Israel. Ese es nuestro rey. Si es que lo es. Si es que lo es. Porque entonces este es el asunto, hermano. Que Dios dice, no, lo que te pidieron, hazlo, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Verso 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Y usted sabe qué hizo Dios, hermano. Le dijo a Samuel, dale rey, ponle un rey, yo te voy a decir quién es. Y de ahí, hermano, fue que se nombró al primer rey de Israel, Saúl, el padre de Jonatán, de quien estamos leyendo en la historia de hoy. ¿Qué pasó cuando el rey vino a reinar? Vaya conmigo al capítulo 13, verso 1. Y voy a ir saltando pedazos, pero aquí, hermano,
necesito que atienda bien la historia para que entonces usted entienda que aunque nosotros cometamos este tipo de error, que aunque nosotros, igual que aquella gente en aquel tiempo, estamos buscando palabra, o estamos buscando dirección, o estamos buscando consejo y siguiendo el consejo que no viene de Dios, pero como nos parece bien, ese es el que seguimos e ignoramos, olvidamos o simplemente rechazamos el consejo de Dios por el consejo del hombre. Sepa bien, iglesia, que con todo y eso nosotros somos el pueblo de Dios. Y de nosotros Dios, hermano, tiene misericordia. Lo que hacen falta son dos, hermanos, que se paren creyéndole a Dios. Y Dios va a salvar al pueblo. Y Dios va a unir al pueblo. Y Dios va a levantar al pueblo y le va a dar la victoria. Es dos nada más lo que hacen falta, hermano. Mire bien, 13:1, ¿está conmigo? Mire lo que pasó aquí, hermano. Y voy a ir saltando, le voy a ir diciendo. El 1 y 2. Vamos a leer 1 y 2. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a ¿cuántos? 3,000 hombres. Acuérdese de ese numerito. De Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. ¿Cuántas personas habían en total, soldados? 3,000. Vaya al verso 5 conmigo. Entonces los filisteos, lo recuerda del libro de Jueces. Desde entonces, hermanos, de hecho, como termina el libro de los Jueces, es con Sansón. Dios levantó a Sansón para que gobernase sobre Israel y castigase por el poder de Dios a los que habían estado oprimiendo al pueblo, a los filisteos. Déjeme decirle algo, hermano. Los filisteos que tenían su sede en Gaza, en el territorio de Israel, todavía están allí. Filisteo, si uno lo ve en inglés, es Philistines o Philistines. Y es de la misma raíz de donde viene la palabra Palestine. Tú lo has escuchado, ¿verdad, hermano? Los palestinos, los filisteos, todavía están allí dando candela. Pero escúcheme bien. En el tiempo cuando acabó el libro de los Jueces, como terminó, fue cuando Sansón, seducido, porque le gustaban las mujeres filisteas, hermano, a Sansón. Y los filisteos se dieron cuenta de que aquel, su gran enemigo que los mataba por millares, hermano, un solo hombre, le trajeron a una Dalila, que estuvo ahí, lo sedujo, hermano, hasta que él le declaró el secreto de su fuerza. Que es que él era nazareo y el voto nazareo, requería de él no cortarse el pelo. Cuando le cortaron el pelo porque él le declaró su secreto a esta mujer, los filisteos vinieron sobre él, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler, hermano, el trabajo que hacía un burro. Lo pusieron a hacer a Sansón, a darle vuelta y vuelta y vuelta, día tras día, siendo espectáculo de los enemigos de Dios, aquel que había sido el gobernador, el caudillo, el libertador de Israel. Ahora estaba entre los filisteos siendo un espectáculo delante de ellos. Y dice la escritura que un día, celebrando todos en el templo de Dagón, su dios, dijeron: tráiganos a Sansón. Era para mofarse de él. Y cuando lo trajeron así humillado, ciego, dice que elevaron, hermano, gritos de alabanza a Dagón y le daban gloria a su Dios diciendo: gracias porque has entregado nuestro gran enemigo en nuestras manos.
Y dice la palabra del Señor que Sansón le dijo al que lo había llevado, le dijo: apóyame contra las columnas del templo. Eran 2 columnas en el centro que le daban el soporte a toda la estructura. Y él oró a Dios que le permitiera por última vez vengarse sobre los enemigos de Dios. Y en ese momento Dios le devolvió la fuerza. Puso las manos sobre las columnas, empujó, hermano, y cayó aquello sobre todos los que estaban presentes. Y dice la Escritura que ese día él mató más filisteos, más enemigos de Dios que los que había matado en toda su vida cuando estaba haciendo la voluntad del Señor. Esos filisteos, hermano, eran los que en Primera de Samuel todavía oprimían al pueblo. Y resulta que Saúl, siendo el primer rey, su hijo Jonatán se levantó y atacó la guarnición de los filisteos, y entonces los filisteos se levantaron de nuevo en contra de Israel. Fue como que Jonatán fue y revolcó el avispero, porque ya el muchacho estaba cansado de ver cómo esta gente oprimían al pueblo de Dios. Y aunque su papá era el rey, todavía no había tomado la decisión de caerle arriba a los filisteos, porque eran muchos y eran malos. Sigue conmigo la lectura, hermano. Mire bien lo que pasó aquí. Verso 5. ¿Está conmigo? Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos dice que había, hermano? 30,000 carros. ¿Qué más? 6,000 hombres de a caballo. Si cada carro tenía un hombre, que puede haber tenido más de uno, pero si tenía uno, ¿cuántos llevamos ya? 36,000, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos tenía Saúl? 3,000. Oiga, pero no acaba la cosa, la cuenta no acaba ahí. Y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Hermano, 30,000 carros, 6,000 de a caballo. Y los de a pie, dice, como la arena del mar, contra 3,000 soldaditos, que era lo que tenía Saúl. ¿Usted sabe qué pasó con el pueblo? Mire bien, hermano, siga conmigo la lectura. Verso 6, ¿está ahí? Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Esa gente, cuando vieron los 36,000 y los otros que eran como la arena del mar, no había una endija de una piedra, hermano, que no quedó con un israelita dentro. No hubo una cueva donde uno de ellos no se metió. Dice que hasta en las cisternas, hermano, que era donde guardaban el agua. Esa gente ahí, arrugado. Y esa agua era fría, hermano. Y los que no, dice que salieron corriendo. ¡Ay! Cruzaron el río, hermano. Se fueron. Mientras más lejos, mejor. Nos mataron. ¿Qué va a hacer Saúl con 3,000 soldados contra tanta gente? Y el mismo Saúl estaba pensando lo mismo también, hermano. Ah, y escúcheme bien, que cuando esta gente acampaban, ellos veían lo que el pueblo estaba haciendo. Ellos vieron el corre-corre y la escondedera. Y usted sabe lo que es, hermano, esa multitud viendo al pueblo de Dios correr. Usted se imagina cómo estaban los chistes entre ellos. Porque si aquellos filisteos hubieran sido boricuas, empezaban a mira, parecen Guinea corriendo, y metiéndose donde quiera. El pueblo de Dios. Usted se imagina cómo hablarían esa gente de Jehová. ¿Quién es Jehová? Si mira, si nosotros nada más de presentarnos aquí es que Dagón es el que es. Jehová no tiene poder. Porque el pueblo huyó y se escondió donde primero encontró. Y los que siguieron corriendo, hermano, esa gente rompieron récord de velocidad y de distancia también. Escuche bien, hermano. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo, estoy al final del verso 7.
y todo el pueblo iba tras él. Hermano, usted sabe cómo se siente un rey cuando sus súbditos lo están siguiendo, hermano, pero temblando. En mi tierra hay una expresión con lo que cuenta este país. ¿Qué eso quiere decir? Pero mire con lo que uno cuenta. Hay otra expresión también, hermano. Mejor solo que mal acompañado. Porque si uno anda con una bola de gente que lo que están es temblando ante el enemigo, entonces a uno lo que le van a pegar también es lo mismo, hermano. Tiene que pararse alguien. Tiene que haber uno, hermano, que le crea a Dios. Y de momento se levanta Jonatán en el pasaje que leímos, hermano, que le dice luego a Jonatán, estoy en el capítulo 14, en el verso 6, donde comenzamos la lectura. O sea, está todo el mundo corriendo, está todo el mundo escondiéndose, está todo el mundo temblando. Y dice que todos iban detrás del rey, pero temblando. Oye, de momento se levanta ese muchacho, hermano. Hay gente en la escritura, hermano, que no se le da el crédito que merecen. Y Jonatán y su paje de armas, hermano, son dos de esas personas. Que quizá porque no se mencionan mucho en la escritura, no han llegado a un lugar de notoriedad, como lo tienen, por ejemplo, David, Salomón, el mismo Sansón, hermano. Y sin embargo, cuando usted ve la vida, lo poco que se habla de esta gente, hermano, nunca se dice nada malo de ellos. Y cuando se habla de ellos, hermano, es del valor que tenían y del amor que tenían. Especialmente para Dios. Porque entonces viene este muchacho, el hijo, sin consultar al rey, que era su papá. Y dice, no, espérate, que aquí hay un rey por encima de nosotros. Hay un rey por encima de mi papá. Y yo amo a mi papá y yo respeto a mi papá, pero por encima de él está el gran rey Jehová de los ejércitos. Y entonces este hombre de momento dice que Jonatán se vuelve a su paje de armas, que era su siervo, el que llevaba sus armas. Y le dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Usted cree que Jonatán no sabía que eran 36,000 de carro y caballo y una multitud? Él los está viendo también. Y usted sabe lo que está diciendo Jonatán. Vamos a meternos allí. Jonatán parece que había leído 1 Pedro 5. Sí. Donde dice que al diablo, dice al cual resistid firme. Hazle frente firme en la fe. O quizá fue el Espíritu Santo que inspiró a Pedro, que conocía la historia de Jonatán. Y vente, vamos para allá, vamos donde están esos 36,000 y la multitud esa. Vamos para la guarnición de esos incircuncisos. Y el padre, ¿quiénes vamos? Dicen, tú y yo. Oiga, hermano, eso está fuerte. Eso está fuerte. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él le dijo, si Dios nos va a salvar, con que tú y yo vayamos, Jehová nos va a salvar. Oiga bien, hermano, porque eso fue algo maravilloso. Oiga, y el muchacho, el paje le responde, haz lo que tienes en tu corazón, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Oiga, qué diferencia con el resto del pueblo. El rey allá tiene 2,000 con él temblando. Jonatán lo que tiene es a uno que le dice, vamos, lo que tú digas, eso yo voy a hacer. Lo que tú hagas es lo que yo voy a hacer. Donde tú vayas, yo voy a ir. Porque yo sé que vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oiga, hermano, mire qué cosa maravillosa. Entonces Jonatán le dice al muchacho, le estoy resumiendo, le dice, mira, vamos a hacer algo. Nosotros nos vamos a acercar. Si nos dicen, suban acá, ya tú y yo sabemos que esa es la señal que Jehová los entregó en nuestra mano. Si nos dicen, espérense ahí, pues ya sabemos que no vamos a subir porque no es el momento. Y mire lo que pasó, hermano. Verso 11, sigue conmigo. Se mostraron pues ambos
Déjeme leerle primero cómo iban a llegar allí, lo que tenían que hacer. Ahí en el capítulo 14, hermano. En verso 4, ¿está conmigo? Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, y desfiladeros, hermanos, son barrancos, ¿ok? Téngalo en mente. Entre los barrancos por donde él procuraba pasar, había un peñasco agudo, empinado a un lado, y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces, el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migma y el otro hacia el sur. O sea, no es solamente vamos allá, es que para llegar allá, hermano, tenían que escalar unos barrancos porque los soldados estaban arriba. Y eso era táctica de guerra. Un lugar elevado le da una mejor visibilidad al ejército. O sea, no es solamente vamos allá, es que no era en el llano, hermano. Había que subir un risco. Y escuche bien, verso 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Imagínense esto, hermano. Ellos están aquí, el barranco está ahí. Y ellos dos se pararon aquí, hermano. Dos hormigas entre aquella multitud. Y de allá arriba están los filisteos mirando, esos dos. Y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Mira, salieron de las cuevas. Mira esos dos, otra expresión de mi tierra, hermano. Usted déle el significado que usted quiera. Esos dos soplapotes ahí que salieron de las rendijas y de las cisternas y de las cuevas. Mira, empezaron a salir de las cuevas. Porque son dos nada más. Y los hombres de la guarnición, verso 12, respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Vengan acá, muchachos, vengan, que les vamos a decir algo. Pero si usted se fija, dice subir, y allá decía que son desfiladeros, unos barrancos, hermano. Oiga bien, cosa maravillosa, hermano. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas. Hermano, vuelva al punto. ¿Usted cree que ellos no están mirando el risco, hermano? Entonces yo, para pelearme con esa gente, para empezar, antes de dar un tajo, un puño o una pedrada, tengo que subir un barranco. Eso como que suena no normal. Eso como que no tiene sentido. Eso como que va en contra, hermano, de todas las estrategias habidas y por haber. Porque eran dos hombres contra un ejército. Y tenían que subir los dos un barranco para encontrarse con el primero. Y este loco, Jonatán, pero era loco por Jesucristo, hermano. Escuche bien. Le dijo: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado. Y no dijo en mis manos, hermano. Usted está viendo aquí. Él se contaba como que él representaba al pueblo entero. Por eso yo le digo, con dos que se levanten para creerle a Dios. Oiga, el pueblo entero se anima, se salva y Dios le da la victoria. Porque Él no dijo: los ha entregado en mi mano o nuestra mano. Dijo: los ha entregado en manos de Israel. Oiga, hermano, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. El sitio estaba empinado, hermano. Y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Hermano, de aquí a allí, de aquí a la calle, ya habían matado a 20.
Y ellos estaban en desventaja, eran solamente 2 y iban subiendo. Y por lo menos 20 se le atravesaron, hermano, que ¡pam! Se fueron. Ahora escuche bien, iglesia. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, porque habían salido 3 grupos de merodeadores. Eran bandas armadas que salieron a chequear a los que estaban escondidos en las cuevas, a matar al que se encontraban por el camino, hermano. A esa gente también le dio pánico. Escuche bien. Y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Hermano, la gente se volvió loca de momento. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iban de un lado a otro y era deshecha. Hermano, lo que habían eran 2 hombres subiendo un risco y matando al primero que se encontraran de frente. Y cuando empezaron a caer los cuerpos muertos, hermano, los demás del ejército se turbaron. ¿Qué es esto? ¿Quiénes nos están atacando? ¿Por dónde vienen? ¿Qué está pasando? Mira cómo caen. Dos. Oiga esto, hermano, verso 20. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Oiga esto, hermano. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. Llegó a tal, hermano, el pánico de esta gente, que se mataron entre ellos mismos. Entre ellos mismos, hermano, se mataron. Oiga esto, hermano. Y los hebreos, aquí viene la cosa. Escucha bien, iglesia. Lo que tiene que levantarse 2. Que le crean a Dios. Y Dios le va a dar la victoria al pueblo entero. Y usted sabe cómo se la va a dar, hermano. Que el ánimo, la fe, la disposición, hermano, el valor, la confianza, la santidad, que estén esos 2, Dios se la va a pegar, hermano, al resto del pueblo. Dios va a contagiar al resto de su pueblo. Véalo aquí conmigo, hermano. Mire esto. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos, con los filisteos, hermano, habían hebreos. Y habían venido con ellos de los alrededores al campamento. Se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, oiga esto, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Verso 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Betabén. Ya está, hermano. Los que se habían juntado con los filisteos, hermano, porque ese pueblo estaba tan acobardado que dice que ya desde antes habían israelitas que se habían ido con los filisteos. ¿Por qué? Eran más, hermano. Eran más fuertes. Y las probabilidades de conservar la vida eran mayores de aquel lado. Qué basura, hermano. Las probabilidades de conservar la vida eran mayores del lado del ejército más grande que de aquellos que estaban corriendo a esconderse entre las peñas y en las cisternas. Y a los ojos de cualquiera, hermano, uno dice, pero es que es verdad. Porque ¿qué voy yo a encontrar en una iglesia que lo que hace es corriendo, huyendo y escondiéndose? Mejor me quedo en el mundo. ¿Qué voy yo a encontrar en una iglesia que no sabe enfrentar la situación? Agarrado, hermano, de la confianza en el que ellos dicen que es el Todopoderoso, el que todo lo puede. ¿Qué yo voy a encontrar en un lugar así? Mejor me voy con el otro que me ofrece soluciones y me da respuestas que funcionan, aunque sea a corto plazo, pero funcionan.
Mejor eso que lo que tienen aquellos que huyen delante de un enemigo que se ve, porque no le creen al Dios que no se ve. Pero usted sabe qué, iglesia, que bastó con que se levantaran dos. No, espérate, no. Hasta aquí llegamos. ¿Cuántos son? 36,000 entre carros y caballos. Y los demás, no, eso ni se pueden contar. Yo imagino a Jonatán mirando al paje de armas y le dice, ¿tú sabes qué? Vamos a meternos allí. Porque para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y eso fue todo, hermano, lo que hizo falta. Creerle a Dios y su poder. Para entonces ver a dos, hermano, a dos, comenzar la batalla. Pero al pueblo entero unirse y terminarla. En una victoria tremenda, hermano. Porque hasta los que se habían unido allá dijeron, no, espérate. Que Jehová está con este pueblo. No, es que espérate, que Jehová es nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a creerle a Dios. Y los que se habían escondido de la peña, no, si Dios ya salió a favor de nosotros, vamos a la batalla. Y con solo dos, que le creyeran a Dios, Dios libró, unió, levantó y le dio la victoria a todo el pueblo. Hermano, Dios es maravilloso.